¿Usted cree que la regionalización debería también reorganizarse? Porque a fin de cuentas, creo que tenemos 24 o 25 departamentos con su presidente regional, pero no funcionan como regiones, ¿no? Mire, ese es un tema clave y es duro, ¿no? Ojalá que el gobierno también tenga esta misma lectura y se la juegue, porque hay que decirlo también, un gobierno nuevo, un gobierno que entra, tiene capacidad de hacer reformas. Va a ser una reforma dura porque va a requerir de cambios normativos. No sé si este Congreso va a permitir llegar a consensos. Ojalá que sí. Veo algunas personas, a pesar que no tienen la misma ideología, que son inteligentes, son personas que podrían tener razonamientos lógicos, que nos puedan llevar a tener un país mejor. Creo que todos en general, no importa izquierda o derecha, entienden que el modelo ha fracasado. En un país donde el escepticismo reina, analizar el Decreto Supremo 008/2026 Midagri, que oficializa la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por un plazo de 120 días calendario, exige subrayar las líneas de tensión de todo su cuerpo normativo. Lo primero a destacar es que se trató del primer asunto de peso abordado en la primera reunión de la PCM, tras el inicio del nuevo mandato presidencial. Colocar esta medida por encima de otros temas en la agenda gubernamental ya es un indicador claro de su prioridad. Me llena de esperanza. Yo creo que es una cosa muy positiva que le den tanta importancia al sector agrario, que no ha sido lo más usual, ¿no? Siempre se ha partido por sectores quizá un poquito más de industria o minería, pero creo que ahora está empezando a visibilizarse. Ya en el tiempo, en la última década, probablemente un poco más, quizá 2 décadas, se ha ido acentuando la importancia de la agricultura como un motor de crecimiento de la economía, y eso ha puesto sobre la mesa, me parece ahora, una prioridad significativa que nos hace, como digo, ver esto con esperanza. Aparentemente no es solo un documento administrativo, es el intento de meterse al meollo de un aparato estatal percibido históricamente como analógico, lento, desarticulado y sin un rumbo técnico claro. La mirada que tenemos es que se han quedado un poco en el pasado, efectivamente en el papel, en el trámite, en las firmas, en los sellos, ¿no? Y que eso ha ido además asociado al crecimiento de la burocracia, porque entonces más sellos, más personas, más trámites, más días, y al final es un vía crucis para el ciudadano que tiene que hacer trámites, que quiere formalizarse y que no consigue pues lo que necesita, licencias, permisos, aprobaciones de estudios o lo que fuera. Eso en general. Y en el Ministerio de Agricultura en particular también. Creo que hay todavía una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para hacerlo más eficiente. Se han hablado varias veces de las ventanillas únicas. Se trató de hacer en algún momento en agricultura, en lo que tenía que ver con por ejemplo, sanidad, ¿no? Pero esto debe ser extendido a todo el sector. Hoy día con la inteligencia artificial realmente podemos acortar los plazos grandemente. Los funcionarios podrían utilizar este instrumento para hacer ya las precalificaciones de los expedientes. Podríamos tener una identidad digital, también se habla hoy día de eso, donde un ciudadano no necesita llenar los mismos papeles, poner los mismos documentos, cuando eso debe estar ya almacenado, y simplemente lo que debería hacer el ministerio es recoger de una base de datos conjunta, recoger de ahí la información y procesar. La meta es articular al Ejecutivo Central con las regiones y los municipios. La presidenta Keiko Fujimori y su ministro del sector, Marco Vinelli, han dispuesto este plazo de 4 meses sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El objetivo es pasar de una estructura rígida a un sistema moderno, conectado y eficiente, una apuesta desafiante que abre un mar de opiniones divididas. Durante años el ministerio ejerció su rectoría solo en el papel. Podía emitir normas básicas, pero carecía de capacidad real para supervisar o coordinar con el territorio. Los vacíos de control derivaron en un aislamiento institucional de funcionarios protegidos por una pesada burocracia, con rotación entre oficinas y un cerco comunicacional rígido impuesto por una Dirección de Comunicaciones, DIRCOM, donde brindar información técnica a la prensa, sin permiso previo, habría procesos disciplinarios. ¿Por qué seguimos teniendo un sur que siente que no ha sido atendido? ¿Por qué tenemos un agro en el norte también que siente que no está a la par de la agroexportación? Porque creo que el problema no es dinero, el problema es que no lo estamos usando bien, no estamos enfocando bien en lo que se necesita, y por eso la reforma para mí es muy sensata. El costo directo de este aislamiento afectó gravemente al campo. Solo en un distrito como Echarate, en Cusco, reportes locales registran que el 70% de las obras de riego construidas por municipios se encuentran en estado inoperativo o abandonado. Proyectos como la siembra de gerberas africanas en Maranura para sustituir importaciones terminaron en el fracaso, mientras que miles de viveros y proyectos apícolas quedaron abandonados en un país que debía importar miel masivamente desde mercados como Argentina. A ello se sumó la incapacidad para orientar a los productores de café y cacao frente a la norma exigida por la Unión Europea.
para acreditar geolocalización y parcelas libres de deforestación. Así, miles de familias quedaron expuestas a perder sus principales mercados de exportación por falta de apoyo y trazabilidad a tiempo. ¿Usted por dónde empezaría? Hay diversos organismos pertenecientes al Midagri, SENASA, INIA, en fin, pero uno de los principales que se va a reorganizar mencionan el ANA. ¿Usted empezaría por ahí? ¿Qué problemas hay con este organismo en particular? Bueno, hay un debate ya bastante largo sobre cuál es el sentido de la Autoridad Nacional del Agua como una OPD del Ministerio de Agricultura. Todo un debate respecto a que el ANA en realidad debería ser un ente regulador, fiscalizador que está por encima de un sector, porque no solamente hay agricultura, si bien la agricultura es el 80% del uso del agua, pero también está pues ahí la minería, la industria, el propio consumo humano, etcétera. Se dice que lamentablemente lo que ha hecho es generar un problema de enfoque. Entonces, el ANA se ha dedicado a resolver problemas de juntas de usuarios, se ha dedicado a la parte más política. Hoy día, por ejemplo, también está dedicada a hacer la descolmatación de los ríos, está haciendo labores de ejecución, cuando en realidad no es una unidad ejecutora, no debió ser nunca una unidad ejecutora. Claro, en este momento hay que trabajar y echar para adelante con el tema del fenómeno del Niño, pero desde mi punto de vista, la Autoridad Nacional del Agua nunca debió ser una unidad ejecutora, porque su preocupación debe estar justamente en la regulación, en las políticas, respecto al el mejor uso del recurso hídrico y cómo trabajar por cuencas, en cómo se debería articular este uso, programar, planificar las grandes, digamos, obras que habría que hacer, o en todo caso, los grandes, temas de adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha perdido un poco porque se ha distraído más bien en estas cuestiones más políticas. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es regresarlo a su vocación original y eso puede implicar que retrocedamos varios pasos y más bien se busque sacar a la ANA un poco de este contexto, poner dentro del ministerio una dirección general de aguas como había antes, que se preocupe del trato con el agricultor, con la junta de usuarios, y dejar a la ANA en este rol que quizá incluso pudiera estar en otro espacio, incluso fuera del ministerio. La norma no se limita a la sede central de Lima, obliga a todas las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, como INIA, SENASA, ANA o CERFOR, a brindar asistencia técnica e información inmediata para sustentar las reformas. Cero gasto adicional, artículo 3. Las acciones se financiarán estrictamente con el presupuesto institucional del propio Midagri, sin solicitar fondos extra al erario nacional. ¿Usted tiene un cálculo de más o menos cuántos empleados hay a nivel nacional pertenecientes al Midagri? A ver, este es un dato un poquito complicado porque la última vez que lo revisamos creo que andaba, si no recuerdo mal, alrededor de los 10,000, si sumamos entre los que están en la sede central, entre los que están en las OPDs, entre los que están en las direcciones regionales de agricultura. Entonces, más o menos, números que recuerdo eran cerca de 10,000 funcionarios, pero probablemente eso haya cambiado, no sé si para más o para menos, creo que más para más, pero es un monto grave. Ahora, es difícil hablar de si eso es suficiente o es demasiado, si es que no tenemos claro hacia dónde vamos. Eso sí hay que tenerlo muy presente. O sea, simplemente meter tijera y cortar gente no creo que sea un camino prudente. Por eso me parece bien que el decreto supremo lo que ha señalado es que hay un camino por hacer. 120 días para un diagnóstico, un estudio, un trabajo serio de análisis de flujos de procesos, de cuánta gente tenemos, qué nivel de preparación, cómo están, digamos, los plazos en cuanto a los trámites, etcétera. Creo que con una reingeniería se puede ver si realmente lo que tenemos es lo que se necesita o eventualmente habría que reducir la burocracia. Lo que sí creo que hay que hacer es reducir el exceso de plazos, el exceso de procesos, el exceso de firmas, el exceso de papeles. Eso sí, porque además hay un tema que hay que decirlo con toda claridad. Cuanto más engorroso es un proceso, pasan dos cosas. La gente no se formaliza porque es muy caro, no puedo esperar 1 año, 2 años a que me den un permiso, simplemente sigo para adelante y se acabó. O lo segundo es que eso da espacio a la corrupción. El espejo corporativo, reorganización como cirugía. Para entender la dimensión del cambio que busca esta reforma, conviene mirar el espejo corporativo. En una empresa de alta innovación global como Tesla, por ejemplo, la palabra reorganización no implica quiebra, sino una cirugía interna profunda. Eso suele traducirse en aplanar jerarquías para acelerar decisiones, fusionar departamentos, eliminar tareas secundarias y reasignar recursos hacia tecnologías clave para mantener el liderazgo en un mercado rápido. Sus objetivos principales son acelerar la comunicación reduciendo mandos intermedios entre operarios y líderes, optimizar costos recortando gastos que no aportan valor, focalizar la innovación hacia prioridades estratégicas y adaptarse a caídas de ventas o cambios en el mercado.
Para lograrlo, ejecutan acciones como despidos selectivos, cambio de roles, reubicando ingenieros de la oficina a la planta de fabricación y la revisión o cancelación de metas secundarias. Traducir lógica empresarial a gestión pública. El desafío de la percepción. Si el Midagri intenta traducir esta lógica empresarial a la gestión pública, el esquema apunta a pasar de la burocracia pasiva a una disciplina rígida, apoyada en conectividad total, con los 3 niveles de gobierno: diagnósticos con informes de avance, supervisión con plazos estrictos y la focalización de recursos técnicos directos en el campo. Sin embargo, la política peruana también se juega en el terreno de la percepción. La rectoría es un acto de poder simbólico. El ministerio busca dejar de ser un espectador para convertirse en protagonista. En ese sentido, la reorganización del Midagri es más que un decreto. Es una apuesta por modernizar un aparato que durante años operó sin conexión real con los agricultores. El reto es convertirlo en un smartphone institucional, valga el ejemplo, capaz de conectar, supervisar y ejecutar. La pregunta seguirá abierta en los próximos 120 días. ¿Podrá lograrlo en un estado donde la rigidez normativa, la política y la burocracia suelen pesar más que la eficiencia? Claro, y luego de esta reorganización, ¿qué prioridades cree usted que debería, encaminar el Ministerio de Agricultura? Por ejemplo, ¿no? Mucha gente está esperando que se hablen de los proyectos de irrigación, ¿no? Majesigua, Chavimochic, Chinecas, que la pequeña agricultura de una vez se enlace, se una con la empresa, mediana empresa, gran empresa. Ya está la ley, ¿no? Ya está, pero falta reglamentar algunos artículos, en fin. ¿Qué otros pasos debieran darse después de esta reorganización, señor Benítez? Sí, antes de entrar a hablar un poco de las normas, que son muy prudentes y vale la pena también tocar ese tema, yo diría nuevamente la visión. Y la visión es, yo creo que la gran brecha todavía que existe, el espacio donde todavía no hemos logrado avanzar mucho es en la productividad respecto, especialmente a la agricultura más pequeña. La agricultura moderna ha crecido mucho, creo que tiene espacio en el mercado internacional ya definido. Lo interesante es que no solamente hoy día son exportadores de sus productos, sino exportan los productos de terceros, o sea, se han vuelto en comerciantes, y eso es bueno porque amplifica el mercado que puede llevar productos de pequeños productores, como usted bien ha señalado. Entonces, pero el trabajo es cómo conecta una oferta que hoy día no existe, ¿verdad? O sea, ellos tienen el mercado abierto, pero cuando volteamos a mirar el país no tiene más oferta que lo que está ya en los valles, en la costa, que está muy bien, que se haga más magia, que se haga todo muy bien, pero también hay una deuda social con los pequeños productores que se deberían integrar, porque muchos están metidos en la pobreza, porque están atomizados en cuanto a sus tierras y concentrados en mercados muy pobres, muy locales, de muy baja productividad, muy poca competitividad. Entonces, la pregunta es voltear y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esta oferta se consolide, se logre? Y no pasa solamente por normas, pasa también por infraestructura. La agricultura necesita agua, ahí lo dijo usted muy bien, y no solamente en la costa, en la sierra y en la selva. Necesitamos tener un programa, una visión de dotar de agua. No podemos seguir teniendo una agricultura de secano si queremos llegar a los mercados internacionales. Eso no es posible. Necesitamos agua segura, ¿no? Necesitamos caminos, que no está dentro del sector agrario, pero tiene que estar asociado al sector agrario. Es decir, yo puedo ser muy productivo en mi parcela, pero si yo tomo un camino que es una desgracia, que me va a tomar 3 días para ir al mercado cuando debería tomarme medio día, entonces ya llegué con un producto que no llega en buenas condiciones. Entonces también necesitamos asociar los caminos, la energía para poder tener centros de acopio, plantas de frío. Si vamos a trabajar de repente con leche, en quesos o lo que fuera, necesitamos energía. Entonces, usted me dirá, pero ¿eso se salió usted un poco del tema agrario? Sí, y creo que ahí es donde está la gran oportunidad de repensar el ministerio a partir de lo que tiene que ser el desarrollo territorial. No una visión puramente sectorial. Creo que haríamos mal en volvernos a meter en que solo somos agrarios y vamos como caballo de tiro sin mirar a los costados. Necesitamos tener una plataforma de desarrollo con los gobiernos regionales, si es que van a seguir estos gobiernos regionales. Yo preferiría hablar de macroregiones, ¿no es cierto?, o regiones económicas, ¿no?, que aglutinen más que una región, y trabajar más bien con corredores económicos. Y en ese espacio planificar la infraestructura que el país necesita, planificar los servicios que el país necesita, sumar sectores para que podamos decir el territorio 1, 2 y 3 van saliendo de la pobreza gracias a que tienen todos los elementos que necesitan nuestros agricultores para producir y llegar al mercado. Claro, y a propósito de esto que usted mencionaba, las regiones, vemos que tanto gobiernos regionales, municipios y el gobierno central trabajan en agricultura, pero de manera desarticulada. ¿Usted cree que, y ya creo que nos ha dado un avance de lo que piensa al respecto, ¿usted cree que la regionalización debería también reorganizarse? Porque a fin de cuentas,
creo que tenemos 24 o 25 departamentos con su presidente regional, pero no funcionan como regiones, ¿no? Mire, ese es un tema clave y es duro, ¿no? Ojalá que el gobierno también tenga esta misma lectura y se la juegue, porque hay que decirlo también, un gobierno nuevo, un gobierno que entra, tiene capacidad de hacer reformas. Va a ser una reforma dura porque va a requerir de cambios normativos. No sé si este Congreso va a permitir llegar a consensos. Ojalá que sí. Veo algunas personas, a pesar que no tienen la misma ideología, que son inteligentes, son personas que podrían tener razonamientos lógicos, que nos puedan llevar a tener un país mejor. Creo que todos en general, no importa izquierda o derecha, entienden que el modelo ha fracasado, que esta supuesta descentralización nos ha llevado a un callejón sin salida donde lo que vemos es pura corrupción, duplicidad de funciones, burocracia que crece, ineficiencias. En realidad, no estamos viendo un país que avanza, a pesar de que tenemos dinero, un buen ciclo de precio de los metales, no estamos avanzando como deberíamos. Estamos creciendo alrededor del 3%. En la agricultura lo mismo. Presupuestos desperdiciados durante todos estos 20 años. Absolutamente, ¿no? Diagnóstico tras diagnóstico tras diagnóstico, pero estamos sobrediagnosticados. Lo que necesitamos por eso es tratar de ir y entender qué necesita el agricultor, en este caso, y darle lo que necesita, tener disponibilidad de fondos para que puedan ellos desarrollarse. Y esto necesita una planificación, una mirada de país distinta, ¿no? No solo en la visión, en el plan, sino en la ejecución del plan. Y ahí creo que hay que darle más peso al sector privado. Por los últimos años ha habido un divorcio con el sector privado. Me parece ¿De qué manera cree usted que podría articularse con el sector privado en este caso? Sí, yo creo que hay que, yo trataría de crear más bien, o a veces crear suena más burocracia, pero yo diría que habría que reestructurar, para no hablar solo de crear cosas, sino romper algunas y poner nuevas. Tendríamos que tener una estructura en estas macroregiones o corredores económicos donde sean público-privados, donde tengamos una suerte de unidad ejecutora territorial que piense en territorio, que mire largo plazo, que involucre al sector privado, a los que invierten, los que trabajan, los que viven ahí, y que decidan cuál es ese plan. Y luego deben tener una PMO, una oficina que lo que haga es administre ese plan y lo ejecute, y luego va dando cuentas. Y ya no medir número de kilómetros, número de talleres, no, eso no sirve. O hablar del porcentaje de ejecución del gasto, es una mentira. Hablar, hemos ejecutado 80% ¿de qué? Sí, gastar dinero es fácil, gastarlo bien, ser eficiente y generar impacto es lo difícil. Entonces hay que medir cómo cambia, tener un termómetro, cómo cambia una región, cómo aumenta su índice de desarrollo humano, cómo ha generado más oportunidades, qué tanto empleo ha generado. Ahí estaremos midiendo cómo es que el esfuerzo público-privado está generando cambios en una región. Mientras tanto nos estamos engañando con esto del cierre de brechas y toda esta cosa. Mire, yo soy muy crítico de eso. Creo que hay buena intención, pero estamos desperdiciando tiempo, recursos. Hay que, creo yo, ahí sí, romper el molde y volver a repensar a partir de esta descentralización más orgánica, mirar los sectores también. Tiene que haber un rebote. No puede ser solo el cambio de arriba, sino tiene que ir en ida y vuelta. Me parece que es una gran oportunidad para hacerlo. Claro. Y bueno, en el Midagri no todo debe ser pues exceso de burocracia, empleados que están de más, también debe haber mucha gente valiosa. Quisiera que usted mencionara qué sectores usted destacaría que han desarrollado un trabajo importante y a los que debe repotenciarse aún más. Bueno, sí, por supuesto que hay varios muy respetables y han hecho esfuerzos importantes, distintos funcionarios, además que todavía se mantienen ahí, que hay que rescatarlos. Para no hablar de nombres, voy a hablar un poco más de los productos, pero por ejemplo nuestro servicio de sanidad sigue siendo reconocido internacionalmente como una isla de excelencia dentro del ministerio. Es casi el BCR del sector agrario, diría, para poner un paralelo, digamos, que nos permita comparar. Es la verdad, una institución de gran prestigio que nos enorgullece. Así también podemos ver lo que está haciendo, por ejemplo, ahora el propio ministerio con el padrón de productores agrarios. Está teniendo una nueva mirada de país a partir de información que antes no la teníamos. Hacíamos encuestitas a mano que a veces no sabíamos si la había llenado el encuestador o era información verdadera. Hoy día no. Hoy día tenemos uso de satélites, estamos mirando el país diferente. Adelantamos a los problemas, nos estamos adelantando en ciertos sectores. Todavía tenemos unos problemas ahí con las sobreofertas, pero por lo menos ya estamos dando pasos interesantes también por el lado de información. Lo mismo en gestión ambiental. También, a pesar que es un tema un poco áspero a veces para el sector agrario, porque desde mi punto de vista el sector agrario no genera un impacto significativo y debería tener procesos muy ágiles o más ágiles, pero creo que se han hecho esfuerzos por simplificar, se están haciendo esfuerzos por aprobar más rápido los instrumentos ambientales. Hay que reconocerlo. Queda trabajo por hacer, pero creo que ahí hay también otra muestra
de un esfuerzo importante, y así podría continuar con otras instituciones. Ahora, hay un tema que para el agricultor es muy sensible. Cada año, cada 2, 3 años se repite esto de la sobreproducción de productos. ¿Por qué? Porque hay una falta de información, de advertirle al productor, mira, este producto hasta acá nomás, ya no siembres más, no cultives más porque vas a perder, van a caer los precios. Esta falta de comunicación, ¿cómo se resuelve? ¿Qué organismo es el que está fallando ahí? Bueno, hace un momento mencioné justo que tenemos ahora un mejor, digamos, sistema de información, ¿no? Con satélites, y yo creo que ahí está el punto en cómo llega esa información al agricultor. Entiendo que se está trabajando en plataformas, incluso móviles, que se pueden, con aplicativos que hoy día están lanzando alertas. No sé si eso sea suficiente, tal vez habría que ir un poco más allá, ¿no? Con alertas tempranas. Porque lo que también se dice, por otro lado, es que hay que planificar la producción, que el Estado es el que debe decir qué producir, dónde producir. No, eso de ninguna manera. O sea, yo sí, en ese sentido, sí, siempre lo he dicho, estoy completamente en contra de algunos que piensan, como en el pasado, que había que planificar desde el Estado. No porque una cosa falle, hay que hacer una cosa peor. El Estado no tiene por qué saber de mercado, los funcionarios públicos no son expertos en transacciones de mercado, no tienen por qué definir qué producir y dónde producir. Lo que hay que hacer es tener un buen sistema de información que alerte sobre quiénes están sembrando, dónde están sembrando, cuándo van a salir sus producciones, cómo es que se cruzarían en el mercado, y en todo caso generar las alertas. Se puede hacer perfectamente, pero creo que todavía no hemos llegado a ese nivel y ahí tenemos un reto.